Hola, ¿cómo estáis? Bienvenidos a Fisiocampus, Fisioterapia para Profesionales. Mi nombre es Irene Fernández, fisioterapeuta especializada en terapia visceral, en suelo pélvico, en obstetricia. La idea del vídeo de hoy va a ser hablar del dolor lumbopélvico en el embarazo, un dolor o un síntoma, mejor dicho, que puede aparecer, según Grigward, en el 2008 en el más del 80% de las mujeres. Y más, además, si nosotros somos fisioterapeutas y estamos acostumbrados a trabajar disfunciones musculoesqueléticas, tenemos que saber específicamente de la fisiopatología de aparición. ¿Cuáles son los mecanismos que nos van a predisponer a la presencia o a que la embarazada presente dolor lumbopélvico en el embarazo? Y nosotros como fisios, ¿qué podemos hacer? Pues bien, si hacemos una revisión de cuáles han sido los términos utilizados para describir este tipo de síntoma, este dolor lumbopélvico durante la gestación, fijaros que encontramos publicaciones ya desde el año 34, aquí vamos hasta el 2002, pero si buscáis hay muchísimas publicaciones más recientes. Pensar que este paper, este artículo es del 2007, entonces fijaros, no sé, aquí deben haber unas 15, 20 maneras de describir o 25 maneras de describir estos diferentes términos que se han usado para hablar de esta disfunción. Desde inestabilidad hasta insuficiencia de la pelvis durante la gestación y el posparto, muchísimos términos que, si os interesa profundizar un poquito más en el tema, podéis utilizar como palabras clave en buscadores en internet para saber y conocer más sobre este tema. La verdad es que es un tema interesante y ya solo con la prevalencia en la que se da en las mujeres embarazadas es importante que nosotros los fisioterapeutas estemos formados específicamente en ello. Pues bien, me centro un poquito en este artículo. Es un artículo que quizás es un pelín antiguo porque es del 94. En según qué tipo de estudio que nosotros presentáramos no nos lo darían como válido. A veces nos hablan de que solo puede haber 10 años de antigüedad, pero bueno, me parece un artículo bastante claro y bastante interesante que incluso os invito a partir de aquí que tenéis la referencia a que vayáis a leerlo con detenimiento. Bien, ¿qué nos dice este artículo en cuanto al dolor lumbar durante la gestación? Pues nos habla de la fisiopatología, de cuáles son los mecanismos que pueden predisponer a que aparezca el síntoma de dolor lumbar o de dolor lumbopélvico. Vamos a hablar de cambios posturales, de cambio en el contenido total de agua corporal, de cambios endocrinos, cómo las hormonas van a favorecer o a ser incitadoras de que se den este tipo de disfunciones, y sobre todo también vamos a hablar de la congestión de los vasos epidurales, muchas veces responsable del dolor nocturno que refieren algunas mujeres en la gestación. Si hablamos del primer punto, de los cambios posturales, fijaros, me gustaría que miráramos esta gráfica, esta ilustración, estos 3 dibujitos de una mujer en el que se va viendo cómo evoluciona el abdomen de menos semanas de gestación a más semanas de gestación. Y fijémonos primero de todo en la línea de gravedad. Aquí la línea de gravedad caería ligeramente anterior a la coxofemoral. Aquí la línea de gravedad, debido a esta anteversión que recibe, que hace la pelvis a lo largo de la gestación, hace que la línea de gravedad caiga adelante, o si nos vamos aquí, lo que empieza a aparecer al final de la gestación no solo es la anteversión, sino una antepulsión. La antepulsión va a hacer que no solo la mujer que partirá de una anteversión, para que no siga aumentando esta anteversión, lo que hacen es antepulsión. De ahí que veamos que la línea de gravedad ya vuelve a caer más o menos donde caía al inicio de la gestación, pero por el contrario lo que vemos es un estrés a nivel de la curva lumbar. Pues bien, ¿cuáles son estos cambios, estas modificaciones posturales que pueden ser un factor incitador para la presencia de dolor lumbopélvico, dolor lumbar, dolor pélvico o la suma de las dos? Bien, aumento de la lordosis lumbar, esto lo hemos visto. La anteversión y la antepulsión nos va a dar esta imagen característica de la mujer embarazada, esta sensación de que están como aquí, ¿sí? Faltaría toda la zona del abdomen. ¿Qué están haciendo? Realmente están compensando el peso a nivel anterior, ¿sí? Para compensar el peso modifican su ángulo de anteversión, de antepulsión y de inclinación o no del eje de gravedad.
¿Qué nos va a ocasionar? Esto nos va a ocasionar un estrés a nivel de las facetas, a nivel de los ligamentos. Recordar, si nosotros lo que hacemos es una anteversión y una antepulsión, lo que generaremos a nivel de la columna va a ser justamente esto, va a ser justamente, no sé si lo podemos ver con esta cámara de más cerca. Ahí estamos, bajamos un poquito hasta que veamos. Perfecto. Fijaros, lo que va a crear va a ser que haya hiperimpactación de las carillas articulares, ¿sí? Un estrés facetario y un estrés ligamentoso. Y no es importante el hecho de que haya impactación, sino lo que es importante y lo que nos tiene que hacer pensar es que van a perder esa capacidad de compresión, descompresión que tienen que tener las articulaciones para nutrirse de manera correcta, ¿sí? Por lo tanto, este aumento de la lordosis lumbar como compensación y como resultado nos va a dar este estrés facetario y ligamentoso. Y un estrés ligamentoso que además va a estar modulado por los cambios hormonales, ¿sí? Por la relaxina, entre otras hormonas que ahora la veremos. Cambio en el contenido total de agua corporal. Se macrohidratan las moléculas del tejido conjuntivo. ¿Qué significará? Que una molécula que tenga una tensión de superficie de X, y esta tensión de superficie va a hacer que nos informe de una determinada sensación de presión. Al final el dolor es una presión por encima de los umbrales suprafisiológicos. Pues bien, esta hidratación de las moléculas de tejido conjuntivo cambiará la tensión de superficie del tejido conjuntivo. Entonces, este cambio en la tensión del tejido conjuntivo puede ser traducido o interpretado por nuestro cerebro como dolor, ¿sí? Además, es fácil que se dé retención de líquido en la columna lumbar, en la pelvis. Además, la pelvis, a medida que va aumentando la barriga, las semanas de gestación, no va a ser tan fácil que pueda haber un buen retorno venoso. Sí, de hecho, muchas veces las mujeres refieren pesadez en las extremidades inferiores, pies hinchados. Pues bien, la barriga, la anteversión, la antepulsión va a hacer que este triángulo femoral esté más cerrado, por lo tanto el retorno venoso va justamente a favorecer que aparezca el dolor, ¿vale? Entonces, además, habrá un aumento en la laxitud de las articulaciones. Podemos decir que la relaxina va a hacer, juntamente con el cambio en la volemia, que las mujeres cambien histológicamente las propiedades ligamentosas, haciendo que las articulaciones sean más laxas. Por lo tanto, interesante que pensemos que si hay más laxitud, es necesario trabajar ejercicios del core específicos para dar estabilidad de la zona, estabilidad que vamos a perder a lo largo de la gestación, que se va a perder a lo largo de la gestación. Si hablamos de los cambios endocrinos vamos a encontrar muchos. Dos hormonas que me parecen interesante que comentemos son la relaxina y la progesterona. La progesterona nos va a relajar a la musculatura lisa, la relaxina va a modificar histológicamente al tejido conjuntivo. En este caso, como hablamos de dolor lumbopélvico, de articulaciones, de ligamentos, nos interesa hablar de la relaxina porque va a hacer justamente eso, va a modificar la histología del tejido conjuntivo, haciendo que ligamentos, cápsulas que tenían una tensión X y que soportaban unas cargas, ahora no puedan soportar las mismas cargas, ¿sí? Por esta tendencia a la laxitud. Y además, en algunos artículos, incluso se dice que hay una menor modulación del dolor por disminución de la sustancia P. ¿Okay? Sustancia que, como sabéis, se libera durante los procesos dolorosos. Pues bien, hay una menor modulación, entonces es más fácil que lo que era una señal de no dolor fuera de la gestación, en la gestación se transforme en una señal dolorosa. Y por último, ya os he hablado del dolor nocturno. Justo cuando empezábamos este vídeo hablábamos de que a veces la congestión de los vasos epidurales era
la que originaba el dolor nocturno. Pues bien, fijaros que el 67% de los dolores que aparecen, o del dolor que aparece por la noche durante la gestación, justamente se debe a la congestión de los vasos epidurales. Hay una hipervolemia, aumenta la cantidad de agua, de líquido plasmático, de líquido en general a nivel del cuerpo de la mujer gestante. Pues esto, más la obstrucción de la vena cava inferior. Acordaros, la vena cava inferior la encontraremos sobre todo en el lado derecho de la pelvis de la mujer gestante, bueno, de la mujer gestante y de cualquier persona. Simplemente que al crecer la barriga, al modificarse el grado de ante y retroversión, esta zona va a estar más comprimida y no va a permitir un buen drenaje. Pues justamente la suma de la hipervolemia y la obstrucción de la vena cava inferior nos va a dar esta congestión de los vasos. ¿Y por qué se produce por la noche? Porque no nos movemos. Porque el simple hecho de caminar, de levantarte, de sentarte, de salir a la calle, el simple hecho de movernos hace que se vea facilitado el retorno venoso. Por lo tanto, el dolor nocturno muchas veces requiere simplemente de movimiento, y las mujeres en consulta nos dicen: a la que me muevo por la mañana, el dolor tiende a disminuir. Así que, si tuviéramos que, dejarme que vaya atrás, si tuviéramos que empezar a crear, a diseñar un tratamiento para los cambios que se producen a nivel postural, yo os diría que es básico que estén en el eje, una autoelongación, y a partir de la autoelongación ya miramos dónde están el resto de los bloques, ¿sí? Pero una autoelongación. En cuanto al contenido total de agua, no vamos a poder hacer gran cosa. La hidratación de las moléculas de tejido conjuntivo va a ser la que es, pero si este nos produce un dolor de 2 y este nos produce un dolor de 2, si lo sumamos tenemos un dolor de 4, mientras que si nos quedamos solo con este, tenemos un dolor de 2. Es mucho más llevadero y mucho soportable que la suma de varios. Cambios endocrinos. ¿Qué os diría aquí? Que intentéis utilizar ejercicios que den estabilidad, no rigidez, pero sí estabilidad, que es lo que vamos a ver justamente ahora. Y en cuanto a la congestión de los vasos epidurales, ya lo hemos dicho, movimiento, movimiento, cojines durante la noche para que las mujeres embarazadas puedan adoptar una postura lo más cómoda posible. Y para acabar, avanzo estas diapositivas que ya habéis visto y os invito a que conozcáis ejercicios del core durante la gestación, durante el embarazo. ¿Por qué? Pues porque, como hemos visto, los cambios que se producen en la postura, una de las cosas que primero se va a relajar es el abdomen. Al relajarse el abdomen, la gestión de la presión en la cavidad abdominopélvica no va a ser la misma, la gestión de la postura no va a ser la misma. Por lo tanto, tenemos que intentar mantener la sinergia muscular entre todas las estructuras que forman el core: faja abdominal, diafragma, musculatura profunda a nivel paravertebral, incluso los glúteos. Sí, el glúteo va a ser el gran músculo que se atrofia durante la gestación. ¿Para qué? Pues para conseguir una postura estable. El ejercicio a nivel del core, una de las cosas que quiere conseguir es evitar la diástasis recti excesiva. ¿Sí? La diástasis, la separación entre los músculos rectos anteriores del abdomen, que se va a dar de manera fisiológica en todas las mujeres, pero que puede ser excesiva si no trabajamos específicamente la faja abdominal. Evitar, como no, el dolor lumbar. De hecho, el capítulo de este vídeo es dolor lumbar o lumbopélvico durante la gestación. Mejorar el funcionamiento y la alineación. Es importante mantener una postura correcta, que sea el sistema músculo-esquelético que nos sujeta, no el sistema fascial. No nos debemos dejar ir y apoyarnos en la barriga, o que sea la fascia y el tejido conjuntivo quien nos esté aguantando, sino que sea el músculo, que es la estructura preparada para eso. Evitaremos lesiones, mejoraremos la recuperación posparto. Al final, cuando hablábamos de la diástasis recti, decimos, o os he dicho, que no hay mejor tratamiento que la prevención. Pues bien, la diástasis será fisiológica, pero si evitamos que se dé de manera excesiva, la recuperación posparto va a ser mucho mejor. Y por último, gestionar correctamente las presiones intraabdominales pre y posparto. Es importante, es interesante instruir a la mujer en el trabajo del core durante la gestación, y algunos de esos ejercicios que le habéis enseñado en las clases de preparación a la maternidad quizás son ejercicios que puede utilizar las semanas antes de que ya se introduzcan con vosotros en vuestra consulta en una clase
de posparto, o un inicio, un despertar del cuerpo. Por ejemplo, a partir de la respiración, cómo a partir de la respiración y evitando respiraciones paradójicas conseguimos que el abdomen vuelva a recuperar un poco la sinergia con el suelo pélvico, con la faja abdominal. Así que por mi parte, esto es todo. Os invito a que sigáis formándoos en Fisiocampo, fisioterapia para profesionales. Muchísimas gracias y seguimos aprendiendo.